Hoy se conmemora un acontecimiento importante de un grande del mundo. No me va a alcanzar el tiempo para poder contarles bien cómo fue su vida, cómo fue el desenlace. Me refiero a Nelson Mandela, ¿no? Que murió un jueves 5 de diciembre del año 2013 a los 95 años de edad. Todo un ejemplo que lamentablemente los líderes mundiales no recogen, porque si no la cosa sería absolutamente distinta. En nuestro país así marchamos, ¿no? Entre dudas y vergüenza. Y así andamos por la vida, los argentinos, los ciudadanos de a pie, como se nos suele llamar, en este bendito país que tanto tiene y tan poco aprovechamos por mezquindades personales o sectoriales. Vivimos la semana pasada un momento de culebrón político y de muchas incertidumbres económicas que no se despejan y de logros anunciados que no se consiguen. Miren, el título, ¿no? Precisamente de este editorial refleja la intención de resumir la pasada semana político-social, una forma de sintetizar el estado de cosas en el país. Precisamente esta semana que antecedió, en un editorial, habíamos referido nosotros modestamente, con alguna anticipación, a lo que luego repetirían algunos. A la vergüenza que representaba para todos los argentinos el hecho de tener una expresidente condenada y presa por el abominable delito de corrupción durante el ejercicio de sus funciones. Finalmente, los mandatarios también representan y simbolizan a sus ciudadanos en las aberraciones que cometen. Esa vergüenza ahora se ve ampliada en la trampa o con la trampa a la que se han dejado llevar, no sé si consciente o no de ello, los jueces de ejecución de sentencia que aparecen ahora como soldaditos de plomos de la condenada ex, que deliberadamente van dando nuevos pasos que los humillan y con ello humillan y ridiculizan a la justicia argentina y a todas las víctimas de sus delitos. Lo que está ocurriendo con la ejecución de sentencia de Cristina Kirchner y lo que seguirá ocurriendo si no se actúa valiente y seriamente, yo creo que es un sainete payasesco que quita todo respeto institucional a la República y que llevará a otros pasos de comedia disparatadas en que se ha transformado este culebrón. Y aunque ayer el Tribunal Oral Federal en lo Criminal 2 rechazó las visitas no autorizadas en la prisión domiciliaria de la expresidente Cristina Kirchner, y sus abogados denunciaron que esa decisión constituye un delito autoritario y una aberración, como si la REA estuviera en un all inclusive del Caribe y no en una prisión domiciliaria. Por suerte para ella, todavía. Pero además, en la otra vereda, no es posible defender lo indefendible. Algunos lo intentan,
Porque como si no hubiera querido quedarse atrás en el papelón, el presidente en ejercicio se ocupó de conceder otro reportaje complaciente en el que dedicó un espacio a defender a una diputada no capacitada ni informada, que había comprendido mal, parece, y explicado peor, lo que le habían dado para declarar sobre el costo de la canasta mínima para no encuadrarse en la categoría de pobre. Hay que leer, gente. Hay que estudiar. Sobre todo si se sientan en una banca del Congreso de la Nación. Milei defendió lo indefendible y eligió para eso el camino de fustigar al periodista que había entrevistado a su amiga diputada, al que insultó, para luego difamar a un economista específico y luego volver a insultar a las periodistas y periodistas, diría Cristina, y economistas que no comparten sus ideas, a lo que considera incapaces o cosas peores que no me atrevo a decir. No es una vergüenza comparable a la que representa la expresidente en ejercicio de su condena, pero es igualmente vergonzoso que un presidente se conduzca de ese modo, como tampoco es sano que ese tipo de comentarios no merezcan alguna observación del entrevistador. Complaciente. Bueno, también es vergonzoso que el mandatario defienda a una diputada que ha sido pública y reiteradamente descalificada por mentir sobre su título y su supuesta formación universitaria, por plagio en sus artículos, por su rara tarea de lobby y por su precariedad, que además usó un argumento incorrecto para sostener un punto de debate público. Paradójicamente, lo único que la defendía era quizás su postura. Es una bella diputada, pero no es un concurso de belleza el Congreso de la Nación. Y lo único que esta defendida presidencial esgrime como una formación cierta, bueno, esto está sujeto a lo que confirme la SADE, ¿no? Es un cursillo de 3 meses sobre economía austríaca, que no tiene nada que ver con la formación universitaria ni terciaria, un cursillo, y cuyo contenido no refleja justamente la línea económica que está aplicando el actual gobierno, a menos hasta ahora, ¿no? Aunque jure que sí. Es terrible, aunque hay que reconocer que del otro lado de la frontera política, en unión por la patria, hay una autopercibida analfabeta sentada en una banca. Qué lamentable nivel del Parlamento Nacional. A veces uno siente vergüenza ajena. O mal dicho, porque es una vergüenza propia, nos representa a los argentinos. Hemos dicho reiteradas veces en este programa que el discurso económico oficial y la política aplicada no son consecuentes, para no decir que son discrepantes, como lo que no siempre hay fundamentos técnicos que permiten hacer creer al insultante presidente que tiene derecho a proferir denuestos contra lo que teóricamente piensan como él, cuando lo critican por no actuar como dice que piensa. Parece un trabalengua, pero queda claro.
suponiendo que tenga el derecho de insultar a quienes no coinciden con él y de fomentar a sus partidarios y acólitos a que hagan lo mismo, no hay derecho a acallar las opiniones y aún las críticas con el miedo a ser insultado, denostado, descalificado profesionalmente, ofendido o acosado. Y mucho menos, ¿no es cierto? Lo hay cuando el llamado plan no tiene aún una continuidad clara. Las cosas hay que decirlas. Enójense e insúltenme. No hay problema. La verdad, con el tiempo, sale a la luz. Y por suerte, quedan los registros. Miren, buena parte de las medidas que se presentan como orgánicas han sido de carácter monetario o de manipulación de Banco Central o cambiarias. Hasta ahí. Casi una sucesión de parches matizadas con algunas medidas de desregulación de limitado efecto e importancia. Esta semana pasada se incrementaron las deudas sobre esa continuidad. Y ayer lunes, el presidente Javier Milei volvió a embestir contra el periodismo al destacar el dato de crecimiento del 5.8% del PBI y sostener que ese dato estadístico significó el fin del relato de periodistas basura y ensobrados. El crecimiento que pregona el gobierno, desde mi punto de vista, no es tan evidente, ni tan seguro. Aún no impacta donde debiera en la sociedad, que no la está pasando bien, aunque resiste confiada aún. Y el blanqueo de dólares que se presentó como una medida genial, que a su vez venía a remediar el fracaso de otras medidas geniales, fracasa aparentemente o no produce el efecto esperado. Habrá que inventar otra esperanza, amigos. El peligro económico es que todo se reduzca a un esquema en que se espere tomar más deuda para sostener el tipo de cambio y más crédito para pagar las renovaciones que no pueden postergarse más por sus intereses, unido a la sustitución de la deuda en pesos por deuda en dólares que se está produciendo. Por estos días el Fondo Monetario Internacional, o una delegación, mejor dicho, del fondo, estará por aquí para ver cómo está marchando lo pactado. El peligro político es que no se llegue a las elecciones con algunos efectos positivos que perciban las clases medias y bajas sufrientes de este ajuste. Habrá que ver si el relato oficial y las afirmaciones contundentes del gobierno de que todo se encamina al mayor crecimiento y a más empleo se prueban en los bolsillos o no. Porque ese es el tema. En la teoría, en los relatos, en los dichos, en las explicaciones, en las ponencias, todo va fenómeno. En la calle no. En el bolsillo del pueblo aún no. Y ahí no va a bastar con amedrentar a los críticos con jaurías de troll y de insultos, ni con las afirmaciones y explicaciones memorizadas de diputadas ignorantes y streamers desbocados igualmente analfabetos y funcionales. Hay que decirlo. Sería por eso, me parece útil para la Libertad Avanza, que la convicta jefa del peronismo no perdiera vigencia política para tener así un cuco que exhibir para amedrentar a los votantes mostrando las consecuencias posibles de no votar por el oficialismo. El superávit fiscal
que se enarbola como una diferencia importante con otras muchas oportunidades en que se recurrió al ancla cambiaria como modo de combatir la inflación, y el dólar administrado barato y las retenciones como modo de dejar conforme al proteccionismo telúrico prebendario, a fuerza de más endeudamiento, no garantizan lo que el presidente y su Estado Mayor Económico creen que garantiza y defienden a puro insulto y descalificaciones. Mucho más cuando prácticamente se ha saboteado el consumo con un ajuste ideado y ejecutado de alguna manera como un ejercicio matemático donde la acción humana, o sea, el principio central de la economía austríaca a la que el presidente se convirtiera hace pocos años, no se tomó en cuenta o se manipuló como en cualquier sistema de administración central planificada, como diría Hayek, ¿no? Miren, concluyendo, dos vergüenzas, muchas dudas. Ojalá este invierno que se presenta muy crudo, hoy particularmente como el día más frío del año, sea solo una cuestión climática y no todo un símbolo.